Buenos días, mis remolones y remolonas de Psicología en Educación. Nos vamos preparando para una nueva clase de Psicología en Educación y como todas las mañanas me acompañan mates Palau, yerba rosa monte cortada a cuchillo, termo para chetos, mate ergonómico y anatómico para las manos. Calienta tu pancita a las mañanas con ricos mates Palau y toda la tecnología al servicio del mate. Únicos representantes en América Latina de mates Palau. Prontamente estaremos en el congreso, primer precongreso de mates Palau celebrado en Bielorrusia. Más de 400 panelistas ya confirmados, 80 mesas redondas y algunos inconvenientes de los que ya le hablé. Los movimientos antibombilla en Bielorrusia están radicalizados y hay corridas en las calles impidiendo que se haga nuestro querido encuentro. Termo para chetos de importadoras Alcuati. Vos pagás precio de las toninas y vas a Mónaco. Mates Palau. Bien. Como habíamos hablado en la clase anterior, el ingreso también hace un breve homenaje a que hoy en la mesa de Mirta almuerzan con la señora Mirta Legrand de Tiner. Me encantaba cuando decía de Tiner. Melanie Klein, Anna Freud, Donald Winnicott, Maud Manoni. Me olvidé de agarrar el libro Jacques Lacan. Sigmund Freud y Sylvia Bleichmann. Me puedo estar olvidando cómo no, Silvia Schlemenson también. Así que tenemos mesas en Psicología en Educación. También nos visita Arminda Verasturi. Así que viene concurrida la mañana. Me saludan, yo saludo, porque el saludo no se le niega a nadie, decía mi madre. Bueno, la idea de hoy es poder empezar a encuadrar y a enfocar esta problemática de la subjetividad vinculada a las problemáticas de la infancia, la niñez, la figura del niño como una figura compleja a partir de las prácticas sociales que empiezan a acelerarse sobre el siglo XIX, se profundizan en el siglo XX y hoy en día están bastante más complejizadas por un conjunto de dispositivos novedosos que vienen a modificar, si se quiere de alguna manera, estas estructuras tan pesadas. Perfecto. Entonces habíamos hablado la clase anterior a partir del texto El inconsciente y la ciencia y los aportes de Sylvia Bleichmann, cómo el aparato psíquico, de alguna manera, para decirlo de manera gráfica, y este es el gesto que es para decirlo de manera gráfica, se nos impone como un aparato de representación. La principal función del aparato psíquico es representar, pero esta representación implica una administración de cantidades de excitación
esta transformación interna de esta excitación, llamémosle esta división del instinto y la pulsión, cómo la misma pulsión empieza a ser drenada de alguna forma, para decirlo finamente, hacia el yo, las problemáticas del objeto, etcétera, etcétera. Bien, hay un funcionamiento específico de ese aparato psíquico que no es que representa espontáneamente y por sí mismo, como decíamos clases anteriores, requiere de un conjunto de prerequisitos. Ahora bien, el psicoanálisis no tiene una línea homogénea, sino que se presenta como un conjunto de hipótesis, y estas hipótesis son de alguna manera puestas en acto en la práctica clínica. Esto, por supuesto, que reviste otro conjunto de observaciones, pero encontramos un psicoanálisis fuertemente vinculado a la filosofía, a la antropología, al estudio del arte, etcétera, etcétera. Pero los autores clásicos están centrados principalmente en la clínica. Pensemos, finales del siglo XIX surge el psicoanálisis. El psicoanálisis surge como la primer práctica sistemática, eficaz y teóricamente consistente de la psicología. Antes no había otra. Antes teníamos los desarrollos de la filosofía, las teorías del aprendizaje, si se quiere. La psicología tenía un fuerte componente experimental. Freud lo dice, que sus contemporáneos estaban en una neurofisiología de la percepción, los trabajos de Wundt, por ejemplo, los trabajos de Pavlov, que ya vimos. Bien, que van a tener una influencia puntual en el primer Freud, y lo diré rápidamente. La experiencia de Wundt está presente en el proyecto de psicología para neurólogos. Esta idea wundiana que el estímulo externo se convierte en energía interna. Esta es una idea que está presente en las experiencias de Wundt. O por ejemplo lo que aparece en orden regrediente, el aparato del arco reflejo que da origen al aparato psíquico, es este reflujo del estímulo-respuesta, ¿no?, que vemos en el famoso esquemita óptico o del peine, como se le suele decir, donde la energía va no del mundo externo al mundo interno, sino que va del mundo interno al polo perceptual. Estas ideas, sumadas a la noción de sexualidad infantil, van a ir centrando en la infancia, en la temprana infancia, y el trayecto, este es el signo de trayecto, en el que Freud de alguna manera muestra la era preedípica del ser humano como una instancia constitucional del sujeto, para decirlo rápidamente, y este es el gesto de para decirlo rápidamente. Entonces bien, el psicoanálisis con niños, o las prácticas psicológicas con niños, la primera práctica sistemática que se aplica con la infancia es la pedagogía. Ya la habíamos visto en tiempos de Comenius, siglo XVII. Se sistematiza una práctica sobre la infancia. La infancia es acantonada en una masa poblacional que debe ser educada e ilustrada. Como decía la célebre Sarapaín, la educación socializa y capacita, es decir, provee de virtudes sociales e intelectuales a las personas. Eso no quiere decir que esto sea eficiente, es decir, siempre se presentan un conjunto de problemáticas en este duro trabajo que es educar, que nos va a mostrar la insuficiencia de una práctica que surge con mucha energía, con mucho vigor y con la ilusión de finalmente ponerle fin a la barbarie. Ahora, en este intento de ponerle fin a la barbarie, habíamos visto que esto no significa que no incurran nuevos modos de violencia. Porque no deja de ser, de alguna manera, lo voy a decir de manera extrema, el intento que tiene la sociedad, esta red articulada de instituciones, de ir a la conquista de la mente. Buen día, yo saludo, me saludan, buen día. Frente a estas problemáticas, bueno, encontramos los test de aptitudes de Binet de fines del siglo XIX, se encuentran un conjunto de experiencias, el test de Binet fue el primer test de aptitudes.
O sea, la aptitud, las debilidades mentales, las desviaciones sexuales, distintos tipos de problemáticas, los crímenes, niños que cometían crímenes, por ejemplo, en una sociedad que se moderniza a paso agigantado y va presentando problemáticas que desbordan y que dejan perpleja a la gente, porque si todo va bien y vamos rumbo a la sociedad perfecta, porque tenemos instituciones poderosas y estamos logrando nuestro ideal moderno, por otro lado se va pudriendo la momia. Bueno, digamos, yo esto voy a tomar como ciertos hitos. El hundimiento del Titanic, por ejemplo, que era la gran máquina que iba a vencer a los mares, se la puso contra un iceberg y se fue al fondo. O el Hindenburg, la máquina gigantesca de volar que iba a conquistar el cielo, se fue al carajo. Bueno, siempre que hay un intento, digamos, y esto no es que me ponga místico, pero de forzar cierta naturaleza, lo que nos encontramos es con una capacidad mayor de destructividad humana. Esto lo dejo para filosofar en otro momento, con la cerveza y el maní. Pero al margen de eso, nos encontramos con la infancia, que empieza a producir problemáticas de otro orden. Por ejemplo, la idea freudiana de que las histéricas padecen de reminiscencias. Las reminiscencias son reminiscencias que provienen de una sexualidad infantil. Entonces, la infancia aparece como un territorio a descubrir. La infancia, la figura del niño, emerge como un nuevo objeto de la ciencia, porque en tanto objeto de la pedagogía, es un objeto de prácticas. Voy a leerles una bonita reflexión sobre la pedagogía de mediados del siglo XIX. Después le voy a decir de quién es, seguramente hay quien ya conozca este parágrafo, pero me resulta siempre ilustrativo. Dice, el niño es malo por naturaleza. Es preciso aislarlo de su naturaleza y someterlo a un adiestramiento moral y físico, alternando abluciones de agua fría y caliente desde los 3 meses, alternando terror y seducción. 2. El niño debe aprender precozmente el arte de la renuncia, así pues será preciso apropiarse de su ser para asegurarse su dominio. Sus gritos son simplemente la expresión de un estado de ánimo, un capricho y la primera manifestación de la terquedad. Hay que tomar la iniciativa de modo positivo mediante una rápida distracción de la atención, palabras serias, golpes sobre la cama, ademanes, amenazas o, en el caso de que todo esto no surja efecto, mediante la administración de castigos corporales relativamente suaves, repetidos en forma intermitente. Es esencial que se continúe este tratamiento, esta palabra me encanta acá, tratamiento, hasta tanto se logre el propósito deseado. Tal procedimiento solo es necesario una vez, o a lo sumo 2 veces, y entonces uno se convierte en el dueño del niño para siempre. Pedagogía del siglo XIX, me encanta esto que dice, tal procedimiento solo es necesario una vez, porque no sé si el niño sobrevive a tanto amor. De la educación imposible, este es un fragmento del tratado de los principios educativos del doctor Schreber padre. Este es el papá del doctor Schreber, del famoso que escribió sus memorias. O sea, el papá del caso Schreber escribió esto, porque el papá de don Schreber, hijo, que llegó a ministro de la Corte, algo así como camarista o presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, pongámosle, que enloqueció, se psicotizó, pobre hombre. Este era el papá, el que tenía los principios, porque el padre era un ortopedista. Y la ortopedia también era una ortopedia moral.
¿Qué estoy diciendo? Que en la Europa del siglo XIX y especialmente, bueno, en Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, toda la zona central, Europa más que nada, la pedagogía era una práctica masiva, sistemática, contundente e inapelable sobre la infancia. Imagínense una crianza. Creo que ni Bolsonaro debe haber educado así a sus hijos. Por lo menos les compraba un arma a los 6 años para que se puedan defender del padre. Así se hacen hombres. A los tiros. Como corresponde. Zamputa. Bueno, entonces, los principios educativos del doctor Schroeder, el papá de el querido doctor, el juez Schroeder, el presidente Schroeder. Hay una película extraordinaria, que ya tiene unos años, titulada La Cinta Blanca. La Cinta Blanca compitió por el Oscar con El secreto de sus ojos y ganó la película Argenta, así que es hija nuestra. Es una de las pocas veces que en los últimos años le hemos ganado a los alemanes en algo. Es hija nuestra. Bueno, ahí se me borró el nombre de la película. La Lista Blanca es una película que está ubicada en un pueblo de la Alemania previo al inicio de la Primera Guerra Mundial, donde muestra la rigidez y el rigor represivo que tenía la sociedad germánica de esa época, y la película termina el día que inicia la guerra, la Primera Guerra Mundial, y con gritos de euforia que íbamos a la guerra. Bueno, en esa película, la Lista Blanca, hay una escena que es aterradora cuando el padre de familia, un cura protestante, a su hijo adolescente, sin mencionar nunca de qué están hablando, le empieza a decir que él va a empezar a tener, ya debe tener algunas tendencias pecaminosas. La cinta blanca. Sí, la cinta blanca, gracias. Espere que destapo la vena. Me tomo un mate Palau que funciona como angioplastía. Me tomo otro. Podemos aprovechar para hacer un primer like motivador de la mañana, mientras yo termino de destapar mis venas con angioplastías de mates Palau. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Qué lindo que es ver los likes que suben al cielo como angelitos. En la cinta blanca hay una escena espeluznante donde este padre pastor protestante le dice a su hijo de unos 12, 13 años, claramente puber, que alguien tendría que hacer una captura de pantalla mientras yo doy la clase y hay un cúmulo considerable de likes. Y esto lo sumo a mi campaña política, porque estoy en campaña. Yo soy el candidato. Yo me postulo para todos los cargos. Intendente, senador, gobernador, jefe comunal, presidente de vecinal. Todos los cargos yo. Porque yo tengo la solución. Partido Narcisista Popular. Mi narcisismo al servicio del pueblo. Yo. Y esta es la foto de la campaña. Yo. Partido Narcisista Popular. Bien. He hecho el spot de campaña. No hace falta que me vote porque me voto yo. Partido Narcisista Popular. Bien. Efecto del mate Palau. Te deja las dendritas vibrando como campanitas. Bien. La cinta blanca, la escena es la siguiente. Un niño ya devenido puber, el padre lo cita a su despacho
y le dice que él ya debe tener ciertas tendencias pecaminosas, que debe saber de lo que le está hablando. En ningún momento dicen de qué, pero es obvio que están hablando de... una vergüenza, están hablando de la cosquillita. Bueno, entonces el padre no se le ocurre mejor idea que atarle la mano diestra a la cama. Obviamente, para que no haga eso. Bien. No puedo ni decirlo. Bueno, la cosa es que se prende fuego un granero y este chico no puede escaparse y la escena se vuelve desesperante entre estar atado, su mano atada, y el fuego que avanza. Esa escena es extraordinaria porque muestra cómo la puja de tensiones entre el advenimiento de la pulsión sexual en la pubertad y la represión social. O sea, los tiempos de Freud son tiempos de una represión social sobre la sexualidad tremenda. De allí un texto muy interesante, un tanto devenido obsoleto en algunos párrafos, que es la moral sexual cultural, donde plantea Freud que hay dos tipos de represión. Hay una represión que es propiamente tópica del aparato, y este es el signo del aparato, y la otra represión es del orden de lo social, y que estos dos modos de represión interactúan complejamente. Bien, en este contexto, habíamos visto, Freud encuentra la sexualidad infantil y encuentra en la infancia la base. Esto estamos en un razonamiento muy freudiano, teñido del fuerte positivismo del siglo XIX, de que el adulto en el conflicto neurótico padece reminiscencias de la infancia, es decir, hay un aspecto de la infancia jugado en la neurosis del adulto. Y esto es un concepto fuerte porque Freud no tiene una experiencia sistemática de observación de niños, sino más bien hay una observación de niños en función de la patología neurótica. Esto no va en desmedro de los hallazgos, sino que es el modo con el que Freud se encuentra esto. El primer caso que podemos encontrar de análisis infantil, y es muy cuestionable hasta dónde es un análisis infantil, es el caso Hans, Juanito para los amigos, que era el hijo de una familia llegada a Freud, que desarrolla una fobia muy grave, porque no podía salir de la casa, porque tenía miedo que el caballito le coma los genitales. Ya conocen esa historia, no la voy a repetir. Ahora Freud indaga y le pide al padre que haga la observación de Hans, es casi un análisis llevado adelante por el padre, que esto merecería muchos desarrollos, pero vamos a pasar rápido por acá. Le pide que haga observaciones, pero a Freud, ¿qué le importa principalmente en el caso Juanito? Él está tratando de comprender los modos de la sexualidad infantil, el complejo de Edipo y el mecanismo de la fobia. Que en realidad el caballito es el papá que le come el coquito al niño, y el deseo materno, como el deseo sexual por la madre, tensiona también la amenaza de castración paterna. Más desea a la madre, más empuja el fuego, como en la escena de la cinta blanca, más fuerte se hace la defensa, y la defensa es la fobia. Ahora bien, el análisis infantil, no podríamos decir que en el caso Juanito hay un análisis infantil, porque el análisis principalmente es llevado adelante por el padre. No hay escenas, llamemos, de juego infantil. Cómo circula la neurosis de transferencia. Es decir, hay una serie de elementos que se ponen en juego en el caso Juanito, que es la primera aproximación seria del psicoanálisis a un niño, pero yo creo que en los términos actuales no constituye un tratamiento, sino una primera aproximación. Los primeros trabajos de psicoanálisis con niños se les atribuye a una dama austríaca, Hüt Hellmuth, que ya me da escalofrío decir su nombre. Hüt Hellmuth, vaya de la doctora Hellmuth.
Y va el niño así aterrado, entra al consultorio. No se le conocen grandes trabajos a Helmut. Siempre me empiezan a preguntar, ¿y qué descubrió Helmut? ¿Y qué hizo Helmut? Lo que le puedo contar a modo de revista para ti, algo así como el Jorge Rial del psicoanálisis, es que Helmut fue asesinada por un paciente. Niño, que era su sobrino, que creo que le estranguló. Ahora, el simple nombre de Hugh Helmut, yo me imagino una mujer austríaca de rostro caucásico de 1,85 m, 140 kilos de peso, y le interpretaba a los niños mientras les aplicaba la doble Nelson. Porque Helmut había hecho una mixtura entre la pedagogía de la época y el psicoanálisis. La pedagogía, que se le atribuye principalmente, lo vamos a ver en la próxima temporada después, a Anna Freud, estaba presente en todos los psicoanalistas de la época. El psicoanálisis como algo que también, entre comillas, mejoraría la infancia. Estas desviaciones que hablábamos serían de alguna manera rectificadas. Ahora bien, nos encontramos con un niño sexualizado, con un aparato psíquico en constitución, y esto introduce un conjunto de preguntas. El punto inaugural del psicoanálisis con niños, si bien está esta experiencia de Freud con Hans, y están las experiencias de la doctora Helmut, que me da escalofrío decir su nombre, es la polémica Anna Freud, Melanie Klein, Anna Freud. Melanie Klein, una psicoanalista berlinesa, migrada por la Segunda Guerra Mundial a Inglaterra, que se la considera la referente o el exponente mayor del psicoanálisis inglés, pero era alemana, de origen judío, que migra tras el advenimiento del nazismo en su país y se raja el carajo para que no la prendan fuego. Bueno, la otra es Anna Freud, la hija del gran Sigmund. La nena, estudió a los niños. La nena, claro. Freud en varias oportunidades dio la indicación o le pidió a sus colaboradores que observen a los niños y que se dediquen a esa observación de niños, y hubo observaciones muy sagaces, muy profundas, pero trabajaban con los niños que tenían a mano, hijos, sobrinos, primos, etcétera, etcétera. De hecho, el niño del Fordá es el nieto de Freud, que a donde iba decía, hacete el Fordá, ya, Fordá. Che, ¿cómo andás? Hacete un Fordá, le decían, y Fordá. Contate un chiste, cantate algo, bueno, sí, hacete el Fordá, le decían. A Hans lo volvían loco, ahí viene el caballito, cómo me rompen, decía. O sea, en los asados. El psicoanálisis con niños nace, se constituye, emerge, eclosiona de la polémica Anna Freud, Melanie Klein, Anna Freud, que al mismo tiempo, tiempos ya próximos al post-freudismo, suenan las campanas del ocaso. Cada vez que menciono a Anna Freud y Melanie Klein, suenan las campanas. Se trenzan en una guerra importante por la conducción de la Escuela Psicoanalítica Británica, que prácticamente durante los años de la preguerra, los años de la guerra y de la posguerra, era el psicoanálisis mundial, porque todos se habían ido a Inglaterra, y los pocos que quedaron en sus países de origen quedaron bastante desarticulados del eje psicoanalítico. Es decir, un Freud migrado en el 38 a Inglaterra, los colaboradores de Freud, la mayoría, van a Inglaterra o a Estados Unidos, algunos a América, como en el caso de Mimi Langer, por ejemplo, cómo llega el psicoanálisis a la Argentina. Bueno, vamos viendo toda esta situación bastante compleja. Entonces, la polémica Anna Freud-Melanie Klein no solamente discute el psicoanálisis con niños, sino que son dos proyectos
psicoanalíticos muy distintos. A lo mejor la base de coincidencias que tiene que ver con el Zeit, el clima de época, y me gusta decirlo en alemán, a vos Beckenbauer, a vos Rummenigge te lo digo, a vos Kloss te lo digo, y yo te lo digo en alemán, en tu cara y en tu cancha, y la cinta blanca perdió contra el secreto de sus ojos, hijos nuestros. La única final que se jugó de verdad la ganamos nosotros, todas las demás estuvieron arregladas. No le cobraron el penal al Pipita Higuaín, no echaron al arquero. A vos, Neuer. ¿Quién te cree que sos? Gil. En el 2006 la lista de los penales, a dónde pateaba uno, el otro, faltaba que le manejen la pelota con control remoto. La única final de verdad la ganó el Diego, de la gente. 1927, Simposium de Análisis Infantil. Melanie Klein desarrolla sus diferencias con Anna Freud. Anna Freud, bastante allegada y muy cercana a los desarrollos del padre, sobre todo a los últimos desarrollos del padre, donde centra en la actividad del yo buena parte del psicoanálisis. Y en el caso de la Argentina, la obra de Anna Freud no fue la más difundida. Es más, por la conquista kleiniana del suelo psicoanalítico argentino hasta los años 70 y tras la dictadura militar, piensen que el psicoanálisis argentino entra a la dictadura militar eminentemente kleiniano y sale de la dictadura militar lacaniano. Este es un fenómeno histórico que merece un análisis aparte, pero tanto Klein como Lacan discutían terriblemente las ideas de Anna Freud, diría hasta ridiculizarlas. Yo creo que en la obra de Anna Freud se pueden encontrar aspectos muy cuestionables, como en todos los autores de esa época, pero hay algunas cuestiones que merecen especial atención, que las vamos a ir viendo más adelante. Anna Freud y Melanie Klein van a trenzarse, digamos, en varios estratos. Uno es teórico, otro obviamente es clínico y el otro es político. Político en lo que refiere a la política psicoanalítica del psicoanálisis, sobre todo inglés. Bien. El primer punto que vamos a ver acá es que Anna Freud plantea la constitución del yo tal cual lo describe Freud en dos tiempos, un narcisismo primario y un narcisismo secundario. Y esto Anna Freud lo piensa de una manera básicamente esquemática. Es decir, hay un tiempo de la vida que es narcisismo primario, después pasamos al narcisismo secundario. Es decir, una carga catexia del yo por medio del objeto y después pasamos a la elección de objeto. ¿Se entiende? Pasamos del ideal del yo al yo del. Para Klein, ¿esto qué implica? Para Anna Freud. Por un lado, estos autores no tienen una distinción como nosotros pensamos a partir sobre todo de Lacan y Laplanche, de una diferencia fundamental entre instinto y pulsión. Si los que hayan leído la obra de Ballesteros verán que la palabra pulsión no está, figura instinto. Entonces no está claramente diferenciado, porque hay un fuerte componente innato de tendencias pulsionales. Esto está en el mismo Freud. Hasta Pulsiones y sus destinos, que se formaliza el concepto, la noción de pulsión, Freud le dice pulsión a toda tendencia o a toda tensión tendiente a resolver algo, pulsión de saber, pulsión de dominio, pulsión, a todo le dice pulsión. O sea, no diferencia entre una moción de deseo y una tendencia del yo. Esto cambia a partir de Pulsiones y sus destinos. Bien, tanto Anna Freud como Melanie Klein van a compartir algunas cuestiones. Primero es una fuerte influencia de la pedagogía en su concepto de niño, de infancia. Sé que algunos me van a discutir que en Melanie Klein no, pero es distinto. O sea, las dos comparten
esta idea de época de pedagogía blanca, pedagogía negra. Lo que vimos acá del papá de Schreber es pedagogía negra. El niño es malo por naturaleza. Hay que civilizarlo. O sea, en las mociones pulsionales que encuentra Klein, son todas destructivas al comienzo. El inconsciente del niño es el infierno y las tendencias son horrorosas. Y los que hayan leído los textos de Klein lo van a poder verificar. En Anna Freud lo que aparece es esta idea más bien de una pedagogía blanca, que si como que las líneas de desarrollo se desarrollan si el inconsciente no presenta obstáculos. Ahora bien, esto merece otro desarrollo, pero tendríamos que entrar puntualmente en cada uno de los autores. Ahora, ¿qué comparten? Este fuerte suelo pedagógico. El otro aspecto que comparten tanto Anna Freud como Melanie Klein es una noción, llamémosle, lineal positivista de la obra de Freud. Es decir, lo último es lo mejor. Como si lo último no se pudiera poner en contradicción con textos anteriores. No tienen una lectura sistemática de la obra, sino como si la obra fuera algo que evoluciona y la segunda tópica superase a la primera y la primera superase al proyecto y así sucesivamente. Entonces el último concepto de Freud, como puede aparecer en el esquema del psicoanálisis o en los textos como a partir de la segunda tópica, van a ubicar una actividad yoica compleja bastante importante. Las dos suscriben de algún modo a esto. Como que la obra se va superando como si evolucionara como la física o la electrónica, por ejemplo, que este elemento supera todo lo anterior. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en la obra de Melanie Klein, pocas referencias a la primera tópica. Más bien, Melanie Klein se maneja con la segunda tópica. Entonces, Klein parte primero de que no hay un narcisismo primario, a diferencia de Anna Freud, que planteaba el esquemita freudiano más lineal, como un desarrollo evolutivo. Pasamos del narcisismo primario al narcisismo secundario. Entonces, esto es clave lo que estoy planteando. No es que esté dándole vuelta al poste porque sí. Porque Anna Freud va a plantear un inconsciente desde los orígenes. Hay inconscientes de los orígenes, dice Melanie Klein. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. Y más o menos era así. O sea, ¿por qué? Porque lo digo yo. La clínica demuestra. Esta idea de que la clínica demuestra plantea al interior principalmente de la obra kleiniana que la clínica psicoanalítica es una experiencia autosuficiente para demostrar la teoría. ¿Se entiende esto? No hace falta leer medicina, estudios de psicología. La clínica demuestra esto. ¿Por qué? Dice, porque el niño ya nace con una tendencia a la agresividad, a la descarga. Ya hay objeto, el pecho y el pene. Y dice, el niño tiene un conocimiento inconsciente del pecho y el pene. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Porque la clínica lo demuestra. Esto lo digo sarcásticamente, pero después cuando veamos cómo Klein plantea su teoría de la representación, una de las teorías más geniales del psicoanálisis, aunque tiene algunas cuestiones así medias complicaditas, pero es una genialidad la teoría de la representación en Melanie Klein, y es eminentemente clínica. Ahora, ¿qué dice Anna Freud? No, dice, no, ¿cómo, Melanie? ¿Qué estás diciendo? Tenemos el narcisismo primario. ¿Cómo va a haber objeto en el inconsciente del comienzo? Hay una, ¿qué estás diciendo? Y ahí se agarran a los carterazos. O sea, corridas en las populares, gases lacrimógenos, la hinchada que quiere entrar al campo de juego, las dos viejas a los carterazos en los pasillos de la Internacional, agarrándose de los pelos, habían ido a la peluquería, los tapados de piel, volaban las joyas, dos viejas paisanas a los bollos, por los pasillos, la hinchada como loca en cuero, agarrados del alambrado mientras le tiraban con la manguera, un quilombo a prueba de balas, porque se está discutiendo el estatuto del inconsciente. O sea, para Klein hay inconscientes de los orígenes. ¿Por qué? Porque hay instinto, hay defensa, hay objeto. Klein, no vamos a encontrar prácticamente referencias en la obra kleiniana a la represión, porque ella dice algo que tiene que ver con este aroma positivista de la época, el Selbstheit, y te lo digo a vos, alemán, en tu cara y en tu cancha, y te hablo en alemán, cinta blanca, ¿a quién le ganaste?
Dice que el niño está porque el yo del niño no se ha desarrollado, el niño está más próximo al inconsciente. Hay esta idea de que en la infancia hay un inconsciente a cielo abierto. Es como el capó del auto abierto, más o menos. Entonces, se le habla al inconsciente prácticamente en la interpretación. Entonces Klein dice algo que se me descentra la cámara. Dice, hay inconsciente de los orígenes. Y la represión no está muy desarrollada porque es como un alambre caído. Las cosas van del inconsciente al polo perceptual, pasan, y lo que hay en todo caso, ella va a hablar, son posiciones, positions. Esquizoparanoide y depresiva, y tiene que ver con el modo en el cual se relaciona el objeto y la defensa. Vamos a dar un ejemplo clásico de la posición esquizoparanoide: persecución, idealización. Cuando hay una idealización, ese objeto tiene una repercusión persecutoria en el inconsciente y se toma de un objeto externo idealizado, equilibra. ¿Mediante qué? Un mecanismo que a ella se le ocurre, que es una genialidad, que es la identificación proyectiva, que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué dice? Ana Flor dice, ¿pero qué decís? ¿Qué decís vos? ¿Qué decís? ¿Cómo va a haber inconsciente? ¿Qué está diciendo? Entonces estamos en el narcisismo primario. ¿Qué está diciendo? Klein. ¿Por qué dice Ana? ¿Qué dice Klein? Que el psicoanálisis es perfectamente aplicable en el niño. Y en el niño pequeño. Incluso preverbal. Ana Freud dice, no, ¿qué estás diciendo? ¿Qué decís? Dice, si un chico no tiene conciencia de enfermedad, aún sigue fijado a los objetos primarios, ¿cómo va a haber neurosis de transferencia si no ha transferido sobre otro objeto? Lo ve de una manera bastante esquemática. En algunas de las cosas que le dice tiene razón, y acusa a Melanie Klein, algo que queda medio así perdido, que esas interpretaciones tan rústicas ejercen un efecto traumático sobre los niños. Y en algo de esto tenía razón Ana. ¿Usted qué piensa, señor? Oye, son la nena. ¿Quién se cree que es Klein? ¿Quién se cree que es? El padre del psicoanálisis, defendiendo a su hija Ana Freud, Edipo o muerte. Bueno, Freud acompañaba principalmente los desarrollos de Ana, porque Klein, y acá empieza la genialidad de Klein. A ver, explícame, Melanie, le dice, en un momento que Jones y Abraham, no, Abraham ya se había muerto, pero logran separarla de las mechas, así, pegándose carterazos, la separan en el medio de la pelea, la policía separa las hinchadas, y dice, a ver, Klein, si el niño sigue fijado en los objetos primarios, aún no ha desarrollado el narcisismo secundario, sigue fijado a las imagos parentales, explícame la transferencia. ¿Cómo podría aplicarse un método psicoanalítico de neurosis de transferencia si aún no se produjeron las sustituciones? Y ahí Klein, como Maradona contra los ingleses en el 86, barrilete cósmico, entra a gambetear conceptos psicoanalíticos y plantea lo siguiente. Como el niño está más cercano a la experiencia del inconsciente porque aún no se ha desarrollado el yo y aún incluso el habla no se ha desarrollado, y recuerden esto que le voy a decir, y como el niño no puede asociar libremente según indica el método psicoanalítico tradicional, y acá escuchen lo que voy a decir porque es importantísimo, el juego sustituye a la asociación libre. El juego infantil es la puesta en acto de estas relaciones objetales. Ahí queda como Shilton desparramada, Ana Freud tirada así sobre un pasto, el pasto con todos los ingleses diciendo, Maradona saltando y dando la vueltita, Van Valdano, el Checho Batista y Burruchaga a abrazarlos, Bilardo que se ajusta la corbata, y Klein hace un golazo. Y el psicoanálisis crece porque Klein introduce el juego infantil como un sustituto de la asociación libre. Entonces, que espontáneamente
mediante las personificaciones que el niño realiza en el juego, en consultorio, pone en acto transferencialmente las relaciones objetales de su mundo interno, algo así como un sueño a cielo abierto. El niño va a poner en el jugar sus fantasías persecutorias, sus fantasías propias de las posiciones frente al objeto, sus defensas, y la interpretación va a ir aliviando las ansiedades, anxieties. Klein no habla de angustia, habla de ansiedad, anxiety. Interesante, ¿eh? Entonces, ¿qué hace Klein? Produce por primera vez eficazmente una modificación al método freudiano. Lo que introduce Klein es una modificación al método freudiano como técnica activa. Y me acomodo, porque ¿quién hablaba de técnica activa antes que Melanie Klein? Ferenczi iba a los quinotos con la técnica activa, y yo le decía: Ferenczi, dejate de joder, dejá que hable el paciente, dejá de hablar vos, que hable el paciente. Claro, Freud y Ferenczi discutían sobre las técnicas activas. Ferenczi planteaba un diálogo más activo y una puesta en acto de la transferencia del analista. Hay un texto extraordinario de Ferenczi, que es el doble lenguaje entre el adulto y el niño. Extraordinario, donde Ferenczi le imputa a Freud no haber trabajado ciertos aspectos de la transferencia, porque al mismo tiempo todos habían sido pacientes de Freud. Era una orgía romana el psicoanálisis en esa época. Todos se analizaban con todo, un quilombo. Bueno, la cuestión es que Klein introduce una modificación de técnica activa, porque el analista cuando juega con el niño tiene que estar activo. No está callado, ajá. No será su madre, no será su padre, no. El analista tiene que jugar. Si el chico quiere jugar, qué sé yo, los soldaditos, uno tiene que hacerla de enemigo y entrar a los tiros con el enemigo. O una nena quiere jugar a la mamá y al papá, y uno tiene que jugar con el rol de alguna manera que le designa el niño en el juego. Ahora bien, esto implica también el trabajo interpretativo. Ahora, lo que vemos en Klein, a diferencia de Nana Freud y otros autores, un inconsciente a cielo abierto, activo, y los analistas interpretaban en serio, o sea, te volvían loco. O sea, había una idea de que hay una externalización, una manifestación del inconsciente de manera permanente, y esto llevó por momentos a interpretaciones brutales. Yo me toco la nariz y estoy intentando entrar en el cuerpo de mi madre, por ejemplo. Eran así. Porque el inconsciente era algo infernal para los kleinianos, salvaje. O sea, pechos que mordían al niño, vaginas dentadas, no sé, bueno, yo describo esto, ahora sería un sex shop, más o menos, que todas estas cosas horrorosas que aparecían en los textos de Klein, hoy en día en un sex shop uno las encuentra de manera más amena, pero no, en esa época eran todas cosas horrorosas. O sea, el sueño, el inconsciente kleiniano es una pesadilla constante. Si leen los textos, van a verificar lo que les estoy diciendo. Una serie televisiva, porque no hay nada mejor que los ingleses para tener fantasías raras y cosas. Si ustedes ven, por ejemplo, la serie televisiva Stranger Things, es eminentemente kleiniano. Esa idea de que vivimos en un mundo y hay una dimensión paralela monstruosa. Este niño del otro lado, digamos, de la represión, que aparece no casualmente en la pubertad. Ese otro detalle no menor, que veremos en próximas temporadas. Pero en Stranger Things vemos cómo ese niño queda atrapado del otro lado de la represión, donde están los monstruos. Ahora, el trabajo analítico es llevar esas imagos a las imágenes.
Es decir, que esas imagos inconscientes concuerden con las imagos más reales. Lo dice Klein en varios momentos como un signo de salud mental. Es decir, poder diferenciar una fantasía propia, me van a matar, me van a asaltar en la esquina. No, a lo mejor no, una persona que está esperando el colectivo, veo, ¿viste? Esa fantasía paranoide, no hay nada mejor que los kleinianos para fantasías paranoides. Ahora, este debate entre Melanie Klein y Anna Freud, vamos a irlo, es mucho más amplio de lo que estoy planteando, pero tiene como resultado, digamos, un empate. En un momento, después del gol que le hace Klein a Anna Freud, Anna Freud logra empatarle el partido. Del siguiente modo, porque está bien, Klein se pone en ventaja, revoluciona el psicoanálisis de verdad con la idea del juego infantil, pero Anna Freud también tiene razón, que el niño no tiene conciencia de enfermedad, que requiere de un trabajo para que un chico se instale y entienda por qué va a análisis, lo que se llama, creo que ya lo dije, conciencia de enfermedad. Estamos hablando a lo mejor de un chico un poco más grande. Los casos que visitaban a Anna Freud y a Anna Klein y a Melanie Klein eran casos de chicos muy perturbados. Incluso Anna Freud tuvo a su cargo la evacuación de niños durante los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, una labor bastante compleja. Pero Anna Freud, a diferencia de Klein, creía que el psicoanálisis venía a enriquecer y a mejorar la humanidad y que debía nutrirse también de otros saberes. Entonces, Anna Freud hace un diálogo importante con la etología y de allí los trabajos que surgen, por ejemplo, de Bowlby. Le prestan especial atención a lo que es el desarrollo vincular temprano, y Anna Freud introduce en el psicoanálisis la entrevista con los padres. Klein no hay registro de que haya trabajado con los padres. Klein venía el paciente, a lo mejor con los padres se ponía de acuerdo día, horario y honorarios, pero no trabajaba con los padres porque desestimaba el ambiente, el contexto, llamémosle, familiar, no vamos a decir el otro. Anna Freud en esto tenía, ambas damas del psicoanálisis tenían sus logros y sus excesos. Entonces Anna Freud creo que pierde el partido en el último minuto con el cabezazo salvador de Melanie Klein, porque Anna dice algo así como que cuando un niño comienza terapia no está preparado directamente para tal labor y el analista debe realizar una labor educativa, pedagógica, para que el niño entre en terapia. Esto le costó la carrera. Esta idea que se transmite, que las ideas de Anna Freud son pedagogizantes, está mucho más exagerada de lo que dijo realmente, porque todas en un punto lo fueron. Todas en un punto lo fueron. La diferencia es que Anna Freud creía que como el psicoanálisis iba a contribuir, y las investigaciones psicoanalíticas iban a contribuir, tenía un diálogo distinto con la pedagogía, con la pediatría, con las prácticas sociales, etcétera, etcétera. Pero en Argentina, donde nos talibanizamos con gran facilidad, el kleinismo denostó las ideas de Anna Freud, y el lacanismo peor, digamos. Lacan odiaba a Anna Freud. Y aunque parece que critica a Melanie Klein, en realidad Lacan realza la obra de Melanie Klein. A ustedes les va a parecer que yo estoy diciendo una locura. No, para nada. Lacan es mucho más kleiniano en un punto que anafreudiano. Lo que pasa es que va a discutir fuertemente el núcleo de la teoría kleiniana, pero está de acuerdo con Melanie Klein en un Edipo temprano, en un yo básicamente marioneta de lo inconsciente, de centrar el yo. Fuertemente Lacan es más partidario de los postulados de Klein. El seminario 4 y 5 son seminarios fuertemente kleinianos. En la teoría del transitivismo infantil, Lacan se toma de la identificación proyectiva. Hay conceptos que son muy fuertes. Ahora, lo que va a cambiar es esa idea endogenista del inconsciente y del objeto interno, y lo va a poner afuera del lado del trabajo del significante. Pero ese, bueno, es otro tema. Ahora, la discusión Anna Freud, Melanie Klein, Anna Freud, que van a hacer pelea de fondo en el Sportivo América, cuando yo enfrente a Mayweather, que todavía no me contestó,
dio origen a nuevas generaciones de analistas tomando y modificando estas polémicas. Por ejemplo, los trabajos de Spitz sobre la depresión anaclítica o el marasmo infantil es un trabajo fuertemente anafreudiano. Winnicott tenía cierto zigzagueo entre el trabajo de Anna Freud y Melanie Klein. Winnicott tenía un buen vínculo con ambas. O sea, pese a que Lacan odiaba a Anna Freud fue muy amiga de François Dolto, que es casi la madre del psicoanálisis con niños francés de la línea lacaniana. O sea, está todo medio cruzado ahí. Y los odios personales o las rivalidades personales no inciden en otras cuestiones. Bueno, al margen de esto, que me pongo un poco el Ventura del psicoanálisis, que no es la idea, hay una primera generación de analistas que se dan en el contexto de la polémica Anna Freud-Melanie Klein. Ahora, lo importante de la obra de Melanie Klein en este punto es que ella lo que va a trabajar en esta idea de las fantasías persecutorias, este inconsciente innato, etcétera, etcétera, y a partir de los casos Richard, Dick, Erna, es como el desarrollo se ve obturado por la irresolución de las ansiedades. Es decir, que hay un retraso del desarrollo de origen netamente psicógeno. Esto que dice que dice Melanie Klein, es brillante. Porque ciertos retrasos mentales, vamos a decirlo en esos términos, tienen origen psicógeno, y este origen psicógeno tiene que ver cuando el absceso instintual pulsional le impide al yo desarrollarse, porque está inundado de cantidades que no puede manejar y lo atormentan. Esta idea es brillante, y que el psicoanálisis es un método eficaz para ayudar a estos niños a elaborar estas ansiedades, y de ese modo el yo progresa y se desarrolla. Por lo tanto, por primera vez en la historia, y me pongo de pie, Klein descubre que ciertos trastornos del desarrollo son de origen psicógeno, constitucional. Esto se puede discutir muchísimo, cómo Klein explica esto. Las explicaciones que dan son muy rudimentarias, pero el hallazgo clínico es brillante. Y como el psicoanálisis tiene elementos nobles, llamémosle, como diría el loco Bielsa, la nobleza de los recursos, para poner a trabajar esta cuestión. Entonces tenemos esta primera generación de analistas, que son la polémica Anna Freud, Melanie Klein y sus compañeros, por así decirlo. Vamos a tener una segunda generación de analistas, donde vamos a ubicar al middle group, que es los que no quedaron de un lado, o sea, los antigrieta del psicoanálisis británico, donde podemos encontrar allí a Winnicott como un máximo referente, Bowlby, Spitz, son los que le dan especial énfasis al desarrollo temprano. Del otro lado del Canal de la Mancha vamos a encontrar las obras de François Dolto y Maud Manoni con la irrupción del lacanismo. Y podríamos encontrar una tercera generación de analistas que están ya ubicados a partir de los años 80, y vamos a ubicar referentes locales, que es la obra de Silvia Bleichmar y, por ejemplo, de Rodulfo, como aquellos que hacen una revisión de los textos clásicos en función de las demandas de la clínica actual. El texto que había mencionado la clase anterior, Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva, hace un relevamiento y se posiciona sobre la historia del psicoanálisis con niños, porque un niño es un sujeto en constitución. Esa es la definición psicoanalítica de niño. Más allá de las prácticas sociales y todo, un niño es un sujeto en constitución. Y se constituye a partir de prerequisitos. ¿Y cómo se constituye alguien como sujeto? Cuando su psique puede representar, puede pensar representacionalmente. Si alguien no puede pensar representacionalmente, no puede aprender. Y si no puede aprender, no se puede educar.
De ese modo, el sistema educativo desde el siglo XVIII y XIX es el gran diagnosticador de las infancias. Entre aquello que logra insertarse en el sistema pedagógico y aquel que es expulsado del sistema pedagógico. No es el único, no es el mejor, pero es evidente que este dispositivo de mirada, como todo dispositivo lo que hace es mirar, hacer visible algo, es el más poderoso hasta el día de hoy. Sí, señor. Así que bueno, espero no haber hecho una gran ensalada en la clase de hoy, espero haber sido más o menos claro. Vayan leyendo el texto de Schlemenson. Ahí lo busco. Acá está, ahí lo encontré. El aprendizaje, un encuentro de sentidos, que está en el programa. Aportes psicoanalíticos para la problemática cognitiva. El texto de mi autoría. Pensamiento e inteligencia en el marco de las teorías de la subjetividad, un aporte preliminar para un debate pero ¿quién te crees que sos aporte preliminar? Vos no podés aportar nada, me decían. Bueno, no importa, ese es el texto que yo escribí. Está acá, acá. Y lo pueden encontrar, si lo rastrean, en la página del Facebook del teórico, como psicoanálisis y constructivismo. Está mal escrito, disculpen el archivo, pero es ese. Así que bueno, si no hay nada más que decir, nos despedimos con un like motivador como para despedirnos de esta clase. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3, like motivador. Y como decía el poeta de Bolívar, chau, 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 chau.